La doctora Elena Rojas vivía en un orden casi quirúrgico. Su apartamento en el primer piso era su santuario de silencio y lógica, un refugio inexpugnable. Ella creía firmemente que el caos era una elección, nunca un accidente. Durante años el apartamento de arriba estuvo vacío, solo un leve crujido ocasional de las vigas, la banda sonora predecible de un edificio antiguo. Un silencio que Elena valoraba más que el oro. Todo cambió la mañana del 14 de marzo. Un camión de mudanzas bloqueó la entrada. El ruido ensordecedor de los muebles arrastrándose en el piso de madera la hizo estremecer. Un nuevo inquilino, el fin de su paz. Un tal señor Vargas, le informó el portero con una sonrisa. Elena apenas asintió. No le importaba el nombre, le importaba la interrupción. ¿Quién se atrevía a traer el caos a su templo? Esa noche los ruidos comenzaron. No eran los sonidos normales de asentamiento. Eran golpes secos, como si algo pesado cayera, seguido de un silencio abrupto. Luego la repetición. Ella, la mujer que analizaba las neurosis de otros, sintió una punzada de ansiedad. Revisó la hora. 3:17 a.m. 3 golpes, pausa. 2 golpes, pausa. No había un patrón. No había lógica. A la mañana siguiente, Elena estaba agotada. En su sesión con el paciente, un hombre con manías de persecución no pudo concentrarse. Por primera vez se sintió reflejada en la paranoia de otro. ¿Siente que la observan, doctora Rojas?, preguntó el paciente notando su inquietud. Ella se encogió. Son distracciones, señor Montes. Simples ruidos del edificio. Pero los ruidos no eran simples, eran metódicos. A veces era como si alguien arrastrara una cadena pesada a través del piso. Otras veces era un silencio total, tan pesado que parecía contener la respiración. Elena empezó a tomar notas en un cuaderno, cronometrando los sonidos. Quería encontrar la lógica, el patrón que su mente científica se negaba a creer que no existía. Una tarde en el vestíbulo, Elena se encontró con el señor Vargas. Era un hombre alto, con un abrigo oscuro, el rostro oculto bajo la sombra de un sombrero. Parecía tan ordenado como ella, pero con un aire de secreto. Disculpe mi desorden al mudarme, doctora Rojas. Parece que traigo algo de equipaje pesado. Ella notó la palabra equipaje, no cajas, no muebles. Ella forzó una sonrisa profesional, sintiendo una repentina opresión en el pecho que no podía racionalizar. Esa noche el ruido volvió, pero esta vez fue diferente. Fue música. Un solo violín tocando una melodía desgarradora, una que sonaba a tristeza y desesperación, y luego el thump. La terapeuta empezó a investigar. Buscó en la lista de inquilinos. El señor Vargas no tenía un nombre completo, solo Vargas, A. Tampoco había una ocupación listada. ¿Sabes algo del señor Vargas, Antonio?, le preguntó al portero a la mañana siguiente. El portero se puso nervioso. Es muy reservado, doctora. Solo sé que paga el alquiler al contado. Elena no se daba cuenta, pero su rigor profesional se estaba agrietando. Empezó a dejar de lado la racionalidad, buscando respuestas en su subconsciente. ¿Por qué le aterrorizaba tanto ese hombre invisible? Una noche el golpe fue tan fuerte que un pequeño trozo de yeso cayó del techo de su dormitorio. Era grande como una moneda y estaba manchado de algo rojo oscuro. Su mente profesional se activó. No era pintura, no era óxido, tenía la consistencia seca de sangre. Es una fantasía, se dijo a sí misma, una sugestión de mi paciente. Decidió confrontarlo. Subió las escaleras hasta la puerta 2A. Era una puerta antigua y maciza. Dudó, su mano levantada para golpear. De repente escuchó una voz. No era un susurro, sino una conversación. La voz del señor Vargas, profunda, calmada, pero no había una segunda voz. Era un monólogo, tranquilo y espeluznante. Ella retrocedió. No podía enfrentarse a algo que no podía clasificar.
Regresó a su apartamento y se servía un vaso de agua, pero sus manos temblaban incontrolablemente. Al día siguiente hizo una búsqueda en línea. Vargas, A, en la base de datos de la policía local. Nada. Desapariciones sin resolver en el área del edificio. Varios casos, pero nada concluyente. La señora Peterson, una vecina anciana, la detuvo en el pasillo. «El hombre de arriba», susurró con los ojos desorbitados. «Dicen que, antes de mudarse, estaba atado a algo». Elena, la escéptica, luchó contra el impulso de creer. «Son solo rumores, señora Peterson. Este edificio es antiguo, los ruidos son comunes». Pero la imagen del yeso manchado ardía en su mente. Esa noche el señor Vargas salió. Elena lo vio en el vestíbulo, vestido elegantemente, llevando consigo el cofre de madera oscuro. Esta vez el cofre parecía más ligero, o eso le pareció. Ella vio su oportunidad. Tenía que hacerlo. Subió las escaleras, esta vez sin dudar. La cerradura de la 2A era simple. Como terapeuta, conocía el arte de la manipulación. Como mujer, conocía la urgencia de la supervivencia. La puerta se dio con un clic suave. El aire dentro era denso, pesado, con olor a humedad y a algo metálico. La habitación estaba casi vacía. Solo había un caballete en el centro. Pero el suelo, la lógica de Elena se derrumbó. En el centro de la habitación había un círculo perfectamente limpio. Alrededor, todo estaba cubierto de polvo. En el círculo limpio había marcas. No eran de muebles, eran grandes, eran circulares. Y la pregunta final que resonó en la mente de Elena fue: ¿qué había guardado el señor Vargas en ese círculo y por qué los golpes de las 3:17 a.m. sonaban como si estuviera cavando? Elena salió del apartamento 2A en pánico silencioso, cerrando la puerta con cuidado. Su corazón latía con la furia de los tambores. Ahora era cómplice de un allanamiento y portadora de una verdad espantosa. De vuelta en su apartamento, se puso guantes de látex, una extraña mezcla de precaución forense y urgencia personal. Ella raspó el yeso manchado de sangre, metiéndolo en una pequeña bolsa de plástico. Recordó el monólogo. El señor Vargas no estaba hablando con alguien, estaba hablando a algo. O a alguien que ya no podía responder. La idea de un cuerpo la heló. El thumb de las 3:17 a.m. tenía que ser la cubierta del cofre de madera o quizás la tapa de lo que fuera que estuviera enterrado o escondido bajo esas marcas circulares. El señor Vargas era metódico y brutal. Elena acudió al único amigo que le quedaba, el doctor Miguel Soto, un forense retirado que la había supervisado en sus prácticas universitarias. Ella le mostró la bolsa con el yeso. «Huele a óxido, Elena», dijo Miguel, frunciendo el ceño. «Pero hay trazas de algo más, algo orgánico. ¿Dónde lo encontraste?» Ella mintió, diciendo que era una muestra de un caso antiguo de su clínica. Miguel la miró fijamente. «Si esto es sangre, Elena, es antigua y no es humana». Su rostro se endureció. «Parece sangre de animal de granja. ¿Estás segura de que es un caso antiguo?» La revelación la dejó sin aliento. No humana. Pero eso no era un alivio. El señor Vargas estaba ocultando algo, y fuera lo que fuera, estaba siendo sacrificado. Los siguientes días Elena fue consumida por la investigación. Empezó a estudiar la música que escuchó. Descubrió que la melodía del violín era una pieza rara y melancólica de un compositor del siglo XIX. El nombre del compositor, Armand Varas. ¿Una coincidencia? ¿O no? El señor Vargas y Armand Varas. Demasiado cerca para ser un error. Buscó sobre Armand Varas y encontró una biografía fascinante. El compositor era famoso no solo por su música, sino por su obsesión por la perfección final, que exigía la inmolación de sus instrumentos. El cofre, el equipaje pesado, los golpes,
El señor Vargas no estaba enterrando un cuerpo, estaba enterrando instrumentos musicales o algo más simbólico. Esa noche, Elena decidió hacer una vigilia. Se sentó en la oscuridad de su salón con la grabadora del móvil activada, apuntando al techo. 3:15 a.m. Silencio. A las 3:17 a.m. no hubo golpes. Hubo un canto. La misma voz de Vargas, pero esta vez estaba cantando la melodía de varas. Era una voz hermosa y desgarradora. De repente un grito. No era humano. Era el grito agudo de un animal seguido de un golpe seco y húmedo que hizo vibrar el techo y los huesos de Elena. La sangre ya no era antigua, era fresca. El señor Vargas había regresado y no estaba solo. Ella sintió un miedo primitivo y puro. Al día siguiente, Elena fue a ver a Antonio, el portero. Le ofreció una gran suma de dinero por una llave de repuesto del apartamento 2A. Antonio, necesitado, aceptó a regañadientes. Esperó hasta la noche, cuando el señor Vargas salía con su equipaje. Esta vez, Elena estaba preparada. Subió y abrió la puerta 2A con la llave de Antonio. El interior era diferente. El caballete no estaba vacío. Había un cuadro sobre él. Una pintura oscura y hermosa de una figura femenina cuyo rostro estaba borroso. En la esquina encontró el cofre. Estaba abierto. Dentro no había un cuerpo. Había un montón de plumas blancas y huesos pequeños y limpios. Al lado del cofre había un diario. Estaba encuadernado en cuero y escrito en una caligrafía perfecta, casi obsesiva. Elena lo abrió. La primera línea decía: el arte exige pureza. El espíritu debe ser renovado con el viento que alimenta la obra. Hoy, el pájaro cantor ha dado su última nota. El señor Vargas no era un asesino de personas. Era algo peor. Un artista obsesivo, que creía que la única forma de alcanzar la perfección era a través del sacrificio ritual de la vida. Ella buscó en el diario hasta encontrar la entrada más reciente, la fecha de la mudanza. Decía: el nuevo proyecto es el más grande. Necesito un lienzo humano, la mente más racional, para pintarla en el caos. Elena sintió un escalofrío helado. El lienzo humano, la mente más racional. Ella. El señor Vargas no había venido por el apartamento. Había venido por ella, la terapeuta metódica. Mientras sostenía el diario, se dio cuenta de algo. El monólogo que escuchó no era para un muerto. Era una grabación, una forma de ensayar la manipulación. Él la había estado estudiando. Un crujido detrás de ella. La puerta de entrada se cerró de golpe. Elena no tuvo tiempo de girar. Una mano grande y fuerte la agarró por la boca y el cuello, inmovilizándola. Era el señor Vargas. Su aliento era fresco, pero su agarre era mortal. «Gracias por la clave, doctora Rojas», susurró su voz profunda y calmada justo en su oído. La soltó, dejándola caer. Mientras luchaba por respirar, Elena vio que él sostenía el cofre de madera, ahora vacío. Lo que había dentro estaba siendo preparado. «Es hora de que experimente el verdadero arte, Elena», dijo él, inclinándose sobre ella con una sonrisa fría. El lienzo perfecto necesitaba ser agitado primero. La obra final comienza ahora, y su mente es la partitura. Elena estaba atada a la silla del comedor, no con cuerdas, sino con cintas de embalajes resistentes, las mismas que había visto usar a los mudanceros. El señor Vargas se movía alrededor de ella con una calma perturbadora, preparando sus herramientas de arte. «No soy un asesino, doctora. Soy un catalizador.
explicó Vargas mientras afilaba un cuchillo pequeño con precisión clínica. Su mente, su orden, su lógica, son hermosos. Necesitan un contraste caótico para ser realmente vistos. Elena usó su entrenamiento. Respiración, control. Vargas, su obsesión no es arte, es psicosis. Armand Vara solo quemaba instrumentos, ¿no? ¿Qué planea hacer con mi mente? Ella buscaba la grieta en su lógica. Vargas sonrió, una expresión vacía. Vara no era lo suficientemente valiente. Yo sí. El cofre de madera contenía palomas mensajeras. A ellas les robaba la nota final, el espíritu. A usted le robaré la estructura. Él se acercó mostrando el diario. Su debilidad es su orden. La perfección solo se logra con el caos. Voy a usar sus propios miedos grabados para romperla. El thump en el diario no era cavar, sino él golpeando una grabadora. Elena, recordando la historia de Varas, vio a su oportunidad. Si necesitas mi estructura para tu arte, entonces destrúyelo. Quema tu diario, quema tu obra, o tu arte es una mentira cobarde. El ataque funcionó. El rostro de Vargas se retorció de ira. Él arrojó el diario contra la pared, y en ese instante de distracción, Elena, que había estado tensando las muñecas, logró rasgar las cintas de embalaje con el borde afilado del reloj que llevaba puesto. Libre, Elena se abalanzó sobre el cuchillo que Vargas había dejado en la mesa. Él se giró, sorprendido. La confrontación fue rápida. Él era más fuerte, pero ella era más precisa y estaba impulsada por una supervivencia desesperada. La policía, alertada por el doctor Miguel Soto, a quien Elena había llamado antes de entrar al 2A y diciéndole dónde encontrar la evidencia, irrumpió en el apartamento. El caos y la luz de las linternas inundaron la escena. Vargas fue inmovilizado. Días después, la doctora Elena Rojas se sentó en su apartamento, ahora tranquila. Había encontrado la respuesta a su propio caos en el señor Vargas. Su historia, el hombre del segundo piso, se convirtió en una leyenda de su disciplina. La lógica solo es fuerte cuando acepta que lo inexplicable existe. Ella era la prueba viviente de que la mente más racional es la que mejor sobrevive al arte oscuro de la locura.